12 hombres. Eso fue lo que mandaron. 12 hombres para borrar a Pablo Escobar del mapa y dejarle a Medellín un mensaje tan claro como una lápida. Aquí manda otro. La ciudad lo sintió antes de que pasara. No porque alguien lo anunciara, sino porque Medellín tiene una manera rara de presentir cuando viene la sangre. Los chismes cambian de tono, las miradas se acortan, las puertas se cierran un minuto antes, los taxis se quedan con el motor encendido. Ese mes la presión estaba alta, había demasiadas bocas hablando y demasiada gente queriendo cobrar favores. En la calle se decía que Pablo estaba creciendo demasiado rápido, que estaba moviendo cosas que no debía, que estaba haciéndose imprescindible. Y lo peor que puede hacer un hombre poderoso no es hacerse rico, es hacer que otros se sientan pequeños. Los que lo querían fuera no buscaban solo matarlo. Buscaban hacer que la ciudad recordara lo que pasa cuando alguien se cree intocable. Lo mandaron a citar con una mentira elegante. Un arreglo, una conversación, un acuerdo para evitar problemas. Lo citaron en un sitio que tenía sentido para un encuentro neutral, un lugar con música, con trago, con aire de negocio. Un sitio que no era una oficina, ni una casa, ni un barrio que se sintiera como territorio de nadie. Una discoteca con sótano, un sótano con una sola salida. La trampa perfecta. Pablo aceptó ir. Y la gente que estaba alrededor de él, la gente que lo conocía de verdad, supo que eso significaba una de dos cosas. O Pablo estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, o ya sabía algo que los demás no. Porque Pablo podía hacer muchas cosas, pero no era un suicida. Cuando se metía en un sitio peligroso, era porque creía que el peligro estaba controlado. Y cuando Pablo creía que algo estaba controlado, normalmente era porque lo había controlado antes de que sucediera. Los 12 hombres que mandaron tenían nombres que no se decían en voz alta. No porque fueran fantasmas, sino porque eran de esos que al mencionarlos te buscaban. Los escogieron por una razón. Eran eficaces, rápidos, callados. No eran los que disparaban por rabia, eran los que disparaban por trabajo. El que lideraba el grupo era un tipo apodado El Cirujano. No por médico, sino por método. Cortaba donde dolía y salía sin dejar huella. Se decía que cuando el cirujano te miraba, no te medía el miedo, te medía la logística. Se decía que nunca levantaba la voz porque nunca la necesitó. Los otros 11 eran manos. Él era cabeza. La idea era simple, casi insultantemente simple. Bajar a Pablo al sótano con una excusa, cerrar la salida. Que el ruido de la música arriba se tragara cualquier ruido abajo. 12 contra 1, sin testigos, sin calle, sin esquina para correr, una muerte limpia. Y luego, lo más importante, dejar un mensaje para que todos lo entendieran. La noche en que todo iba a pasar, la discoteca estaba llena. Arriba, luces, risas, vasos chocando, salsa y humo. Abajo el sótano estaba a oscuras, con cajas apiladas, mesas viejas, botellas guardadas, un par de sillas de metal y una bombilla colgando que oscilaba despacio, como si también estuviera nerviosa. Pablo bajó las escaleras con 2 hombres. No escoltas de desfile, sino gente de confianza. Los mandó quedarse en el primer descanso, no abajo. Un gesto raro, el tipo de gesto que parece pequeño pero que cambia el mundo si sabes leerlo. Cuando puso el pie en el último escalón, oyó el sonido. No un grito, no una amenaza. Un sonido pequeño y definitivo, el metal de seguros quitándose, cerrojos moviéndose, armas preparándose. 12 armas, 12 sombras separándose de las paredes. El cirujano dio un paso al frente con una tranquilidad desagradable, como si estuviera entrando a una reunión. Pablo, dijo sin emoción, te mandan saludos. Pablo se quedó quieto, manos bajas, cara calmada. Miró la habitación despacio, contando. 1, 2, 3, 12. Luego volvió a mirar al líder. ¿Eso fue lo que mandaron?, preguntó Pablo. El cirujano parpadeó como si no hubiera escuchado bien. No era normal que un hombre, con 12 cañones apuntándole, hiciera preguntas que sonaban a burla. Pero lo inquietante no era la burla. Era que Pablo no estaba actuando, no estaba buscando hacerse el valiente. Sonaba como alguien que calcula. Te quedan segundos, dijo el cirujano. Si vas a rogar, roga ya. Pablo ladeó la cabeza apenas, como si evaluara un precio en el mercado. Están cometiendo un error. ¿Qué error?, respondió el otro. Vos ya estás muerto. Pablo dejó que el silencio respirara un segundo. El error, dijo, es creer que yo bajé aquí sin saber. Eso fue lo que cambió el aire, no por la frase en sí, sino por lo que provocó, una duda mínima en los ojos de algunos,
Una microexcitación, un vistazo al techo, un vistazo a la escalera, una pregunta invisible. ¿Y si sí? Porque lo único que necesita una trampa para fallar es una grieta mental. El cirujano apretó la mandíbula y levantó el arma un poco más. Estás hablando por hablar. Pablo sonrió por primera vez. Una sonrisa chiquita, sin alegría. Entonces dispara. Nadie disparó de inmediato. Ese fue el primer error de ellos, porque la violencia, cuando se retrasa un segundo, deja entrar la estrategia, y Pablo vivía de estrategia. Lo que los 12 no entendían es que Pablo conocía ese sótano. Había estado allí antes, había hablado con el dueño de la discoteca, había caminado por esa puerta, había preguntado cuántas salidas tenía, había mirado el techo, había mirado la ubicación de la bombilla, había mirado cómo sonaba la escalera cuando alguien bajaba, y, sobre todo, Pablo entendía algo que no sale en los periódicos. El miedo tiene ritmo, y el que controla el ritmo, controla el resultado. Pablo no fue por un arma, fue por la luz, no con un tiro, no con un show. Con un movimiento rápido, seco, golpeó la bombilla colgante con un objeto que nadie vio venir. Vidrio, chispa, oscuridad. La habitación quedó negra de golpe, y la mente humana, en oscuridad, hace lo mismo siempre. Dispara primero y piensa después. Los primeros tiros no fueron ejecución, fueron pánico. Balas buscando sonidos, balas buscando sombras, balas buscando nada. El cirujano gritó algo, intentó ordenar, pero el miedo no obedece órdenes. El miedo no respeta jerarquías, el miedo solo hace ruido. En esa oscuridad, Pablo se volvió otra cosa. No porque se transformara, sino porque la oscuridad borró la ventaja principal de los 12, la coordinación. 12 hombres sirven cuando se ven y se cubren. Cuando no se ven, son 12 nervios apuntándose entre sí. Pablo se movió con memoria, con costumbre. Con la calma sucia de alguien que ya imaginó ese momento 1000 veces. No necesitaba ganar una pelea, necesitaba cambiar la geometría, necesitaba ponerlos a dispararse entre ellos, necesitaba convertir la trampa en un cuarto de espejos. Hubo golpes, gritos, un cuerpo cayendo contra una mesa, una silla arrastrándose, un alarido corto, de esos que no son de herida, son de sorpresa. La violencia duró poco, pero cuando estás en un sótano oscuro con balas rebotando en paredes, poco se siente eterno. En algún momento alguien intentó subir por la escalera, y ahí pasó lo que nadie esperaba. La puerta de arriba se cerró, no con ruido, con decisión, un golpe seco de madera y metal, y luego el sonido de un pasador corriendo. Los 12 no lo entendieron hasta que fue tarde. Intentaron empujar, la puerta no cedió, uno gritó, otro golpeó con la culata del arma, nada. Quedaron atrapados, no en un sótano, en una caja. Ahí es cuando la trampa se invirtió por completo, porque si la salida estaba cerrada desde afuera, entonces Pablo no estaba solo. Significaba que alguien arriba había esperado el momento exacto. Significaba que, desde el principio, había una segunda capa del plan. En la oscuridad, los hombres empezaron a perder la cabeza, disparaban menos y respiraban más fuerte. El cirujano intentó recomponerlos, pero ya no había equipo. Había individuos encerrados con sus propios errores. La bombilla, rota, dejó entrar una lucecita mínima desde el borde de la escalera, suficiente para ver lo básico: siluetas, formas, posiciones. Y cuando la luz mínima llegó, llegó la verdad. Varios de ellos estaban heridos por fuego amigo. Uno tenía la mano colgando raro, otro respiraba como si tuviera algo roto adentro. El sótano olía a pólvora y sangre. Y Pablo ya no estaba donde ellos creían. De repente, el cirujano sintió una presencia a su espalda, no un golpe inmediato, no una cuchillada, una voz. Ya, solo eso. Ya. Una palabra que no era amenaza, era cierre. El cirujano giró y alcanzó a ver a Pablo en un ángulo imposible, como si hubiera salido de la pared. Intentó levantar el arma, no tuvo tiempo. Algo le pegó en la muñeca. El arma cayó. Otro golpe corto lo mandó al suelo. Y cuando cayó, vio algo que le heló el estómago. Pablo no estaba jadeando, no estaba desesperado, no estaba haciendo sobrevivir, estaba trabajando, como si el plan estuviera avanzando como debía. Uno a uno, los hombres fueron quedando fuera. No todos muertos, algunos inconscientes, algunos llorando, algunos pidiendo aire, algunos intentando arrastrarse, y en medio de todo eso quedó uno que seguía consciente. No el más fuerte, no el más valiente, el más afortunado.
Un tipo apodado el Flaco Rivas, que estaba contra la pared, sentado, respirando en ataques, con el arma temblándole en la mano como si no supiera qué hacer con ella. Tenía la camisa empapada, no sabía si por sangre propia o ajena. Miró al frente y vio a Pablo. Pablo se agachó cerca de él, no para rematarlo, para mirarlo bien. El flaco, con la garganta cerrada, intentó hablar. Yo solo vine porque... Pablo lo cortó sin levantar la voz. Vos vas a salir. El flaco abrió los ojos como si no entendiera. ¿Qué? Vas a salir, repitió Pablo. Pero vas a salir con un mensaje. Pablo metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó algo pequeño. Un objeto que no parecía importante hasta que lo fue. Lo puso en la palma del flaco. Era una ficha, o un símbolo. Algo simple, barato, pero reconocible para quien supiera. Se lo vas a entregar al que te mandó, dijo Pablo. Y le vas a decir esto exactamente. Pablo se inclinó un poco, como si le estuviera dictando una dirección. Aquí abajo cabíamos todos, solo salís vos. El flaco tragó saliva. Tenía los ojos rojos, no solo de miedo, también de humillación. ¿Y si no lo hago? Pablo lo miró con paciencia. Entonces no salís. No fue un rugido. No fue una amenaza de película. Fue un dato. Como decir, si llueve, te mojás. Arriba, la música seguía. Ese era el detalle más cruel. El mundo no se detuvo por lo que pasaba abajo. La ciudad seguía bailando mientras 12 hombres aprendían que habían entrado al lugar equivocado. Pasó un rato. No largo. Lo suficiente. Finalmente, la puerta de la escalera se abrió desde arriba. La luz cayó como un cuchillo. Y lo que se vio fue una escena que nadie quería ver. 11 cuerpos en el suelo, algunos moviéndose, otros quietos, todos derrotados por una mezcla de pánico, error y algo peor. Un plan superior. Y en el centro, Pablo ya no estaba. Se había ido como si la oscuridad lo hubiera tragado. El flaco Rivas, el único consciente, se arrastró hacia la escalera. Le tomó una eternidad. Cada escalón le dolía como si tuviera clavos en la espalda. Cuando llegó arriba, el aire frío le pegó en la cara y casi se desmaya de alivio. No corrió, no gritó. Hizo lo que hacen los hombres que vuelven del infierno. Caminó como si no fuera él. Se subió a un taxi y dio una dirección. No la suya, la de los que mandaban. Cuando llegó, entró en un sitio donde no se entra temblando, pero entró temblando igual. Había hombres fumando, hablando bajo, contando plata, creyéndose invencibles. En el centro estaba el que había dado la orden, un tipo que siempre sonreía cuando no debía. Vio al flaco cubierto de sangre y se quedó quieto. ¿Y los otros? El flaco no pudo hablar al principio, solo negó con la cabeza. ¿Dónde están mis hombres?, repitió el jefe, y ahora la voz ya no era calmada. Allá, susurró el flaco. Allá se quedaron. El jefe dio un paso, incrédulo. ¿Cómo que se quedaron? El flaco tragó saliva. Él me dejó salir. Esa frase fue la bofetada. Porque en ese mundo, dejar salir a uno no es misericordia. Es humillación, es control. Es decirte, pude matarte y no quise. ¿Te dejó salir para qué?, preguntó el jefe, lento, como si ya temiera la respuesta. El flaco sacó la ficha del bolsillo. La dejó sobre la mesa como quien deja un cadáver. Para entregarle eso y decirle esto. El cuarto se quedó mudo. ¿Qué?, dijo el jefe, y su voz se endureció. El flaco respiró y repitió, palabra por palabra, como si lo estuviera leyendo en una pared. Aquí abajo cabíamos todos, solo salís vos. La cara del jefe cambió de color. No a rabia, a algo más peligroso, a comprensión. Sus hombres esperaban la orden, esperaban guerra, esperaban que mandara 50, que quemara barrios, que hiciera ruido. Pero el jefe miró esa ficha, miró al flaco y por primera vez entendió el costo real. Ir a la guerra contra un hombre que ya te leyó antes de que te movieras. No cuesta unos muertos, cuesta todo. Cuesta tu gente, cuesta tu dinero, cuesta tu reputación, cuesta tu futuro. Y sobre todo, cuesta algo que en ese mundo vale más que la vida. Que te vean perder. El jefe agarró la ficha, la sostuvo un segundo y luego la tiró a un cenicero. La dejó ahí como si quemarla pudiera borrar lo que significaba. «Listo», dijo al fin con una calma falsa. «Se acabó esa vuelta». Alguien protestó. «No podemos dejar eso así. Nos van a ver débiles». El jefe levantó la mano. «Débiles es mandar 12 y que vuelva uno». Nadie habló más. Esa noche, en los lugares donde se cuentan historias con miedo, empezó a correr la versión.
Con cada boca cambiaba un detalle, con cada esquina se agrandaba. Pero el corazón fue el mismo. Mandaron 12, volvió uno, y el que volvió traía un mensaje que no era solo palabras. Era una advertencia. No era «soy más bravo». Era «yo ya estaba ahí antes que usted». Desde ese día, quienes pensaban tocar a Pablo aprendieron una lección que la calle enseña a golpes. No peleas con un hombre que convierte tu emboscada en su escenario. No peleas con un hombre que puede permitirte vivir solo para que lleves vergüenza en el bolsillo. Dicen que, con el tiempo, Pablo guardó esa ficha en algún sitio, no como trofeo bonito, sino como recordatorio, porque el poder real no es el que grita, es el que hace que el otro se calle, no es el que dispara primero, es el que hace que el otro dude antes de disparar, no es el que mata más, es el que decide quién vive y por qué vive. Y después de esa noche, en Medellín, muchos entendieron algo que no se escribe en ningún libro. Hay hombres a los que no se les llega con números, ni con 12, ni con 20, porque el problema no es cuántos mandás. El problema es que cuando bajás al sótano, ya te están esperando.